el caso de nuestro bloque, el bloque justicialista trabaja muy coordinadamente con los gobernadores y nosotros venimos reuniéndonos con ellos, con los ministros de Economía, y haciendo un seguimiento del avance en cuanto al diálogo que tiene que ver la reforma fiscal o el acuerdo fiscal. Estamos también estudiando algunos aspectos vinculados a la reforma tributaria en concepto. Ahora vamos a verlo, la letra fina cuando llegue, ¿no? Hemos estado muy preocupados con el avance a las economías regionales, con los impuestos internos, que el primer esbozo de proyecto que planteaba el gobierno afectaba claramente a economías regionales, en el caso de la actividad vitivinícola, azucarera, tabacalera, la producción industrial de Tierra del Fuego. Sí, que es de donde retrocedieron un poquito, ¿no? Sí, yo la verdad debo decir sinceramente, yo no veo ningún mérito en retroceder. A mí me preocupa el concepto de país en el proyecto originario, ¿no? Porque está bien retroceder cuando uno se equivoca. Ahora, a mí me preocupa que el gobierno haya tenido inicialmente una visión tan equivocada, pensando que ahogando o asfixiando las economías regionales con más impuestos internos se resolvían problemas quizá como ellos definen de salud, ¿no? La política de salud va por un lado, catalogar como una cuestión vinculada o afectada a la salud, a la actividad vitivinícola, me parece totalmente injusto. Plantear la carga a las bebidas no alcohólicas azucaradas que afectan también a la industria azucarera, pensar que la reconversión de 9.500 trabajadores de Tierra del Fuego se hace de la noche a la mañana, y ahí hay 50.000 empleos indirectos en juego. Entonces, bueno, eso sí se preocupa, ¿no? Una visión tan equivocada. Bueno, por suerte dan marcha atrás, pero bueno, no hay que dejar de llamar la atención de esto. Ahora, parece sí positivo alguna otra salida. Nosotros veníamos planteando la necesidad de grabar la renta financiera como una cuestión de justicia, porque si los empleos públicos pagan ganancias, veíamos por qué no aquellos que tienen acumulación de rentabilidad en títulos o en moneda extranjera, no los pequeños ahorristas obviamente, no lo debían hacer. Algunas compensaciones que se plantean respecto al impuesto de débito del crédito bancario con ganancias. Bueno, hay temas que son positivos, hay temas que no estábamos de acuerdo, el gobierno aparentemente los va a modificar, con lo cual en el aspecto tributario creo que hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre todo si los gobernadores esta semana o los próximos días terminan acordando con la Nación el marco general. Me parece que ahí en el Congreso van a tener un trámite más fluido. Sí, pero también nosotros vamos a tener cosas para plantear, obviamente, más allá de tener un acuerdo político nosotros con los gobernadores, porque formamos parte del mismo equipo. Sí, no lo veo tan fácil lo vinculado a la cuestión laboral y a la cuestión previsional. Justamente eso iba a preguntarles. Se supone que la parte tributaria, si los gobernadores arreglan, en el Congreso va a tener un mejor tránsito. La reforma laboral da la impresión de que depende mucho de la opinión de la CGT en ese sentido, ¿no? Sí. Nosotros, pues, en el caso de la provincia de Salta, tanto el gobernador Urtubey como nosotros los legisladores nos hemos reunido ayer con representantes de los gremios, y la verdad que vemos un clima bastante adverso fundamentalmente al nudo de la reforma laboral que modifica la ley de contrato de trabajo. Respecto al tema de blanqueo, a ver, todo gobierno ha tenido su ley de blanqueo. La mayoría de las veces no ha dado resultado, ¿no? Sí. Yo, desde el punto de vista personal, creo que al empleador que tiene un trabajador en negro o no registrado, la verdad que no le interesa blanquearlo, porque cuando lo blanquea empieza a especular con que hay riesgos a futuro de responsabilidades. Me parece que en algún día en la Argentina hay que pensar mucho más en la política de control y de fiscalización, pero si otros gobiernos han tenido su ley de blanqueo, ¿por qué no la podrá tener este gobierno? Eso me parece que sería un contradictorio que si el gobierno anterior, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, ha tenido su ley de blanqueo en materia de trabajo, si este gobierno entiende que es una herramienta que la puede utilizar y confía en sacarla adelante, bueno, no veo eso un obstáculo, pero sí el nudo central vinculado a la modificación de la ley de contrato de trabajo. Ahí sí hay afectaciones claramente a los derechos de los trabajadores, hay una política de flexibilización laboral. Que originalmente no, el gobierno había planteado que iba a ser acuerdos sector por sector, que al estilo Vaca Muerta como modelo, pero después sorprendió con esta propuesta de modificación, ¿no? El gobierno no dijo la verdad. El gobierno dijo que no había proyecto de ley para modificar la ley de contrato de trabajo, lo dijo en la campaña. Claro. Y que iban a hacer acuerdos sector por sector, me acuerdo eso. Sí, por eso nosotros insistíamos que tanto la reforma tributaria como la
la laboral y eventualmente una previsional, debían presentarse los proyectos antes de las elecciones para que la gente, ¿no?, pudiera saber qué es lo que pensaba hacer el gobierno y elegir en consecuencia. Imagínate lo que hubiese sido el debate de la campaña si el gobierno blanqueaba el proyecto que tenía de cambiar la ley de movilidad jubilatoria, o lo que hubiese sido la campaña si el gobierno blanqueaba que pensaba reformar la ley de contrato de trabajo haciendo estas modificaciones, o cuál era su política tributaria. Creo que la campaña hubiese tenido un sentido mucho más profundo para debatir una agenda de problemas reales y no una discusión meramente de poder vinculada claramente a la elección de la provincia de Buenos Aires. Creo que el parámetro de la campaña en todo el país hubiese sido otro. Y bueno, uno confirma que claramente si el gobierno decía lo que luego hizo, le hubiese sido mucho más dificultoso llevar adelante esa campaña, porque me imagino que los jubilados le hubiesen reclamado la idea de disminuir la actualización de las jubilaciones para el año que viene, o los trabajadores no hubiesen estado tan contentos con el proyecto de reforma laboral. Ahora, recién hablábamos con García de Luca, el viceministro del Interior, y decía que en la reunión del jueves se conversó del tema previsional, se habló más de lo tributario, de lo impositivo, pero se habló de lo previsional, y un poco da a entender que hay como un aval implícito de los gobernadores para avanzar con esa parte de la reforma. ¿Ustedes lo ven en el Congreso? Digo porque es el tema políticamente más espinoso frente a la opinión pública en general y sobre todo ante los jubilados. O sea, ¿se imaginan que hay margen, plafón, contemplando que el gobierno viene a ganar su elección y demás, pero hay un plafón como para avanzar con la reforma previsional que cambia el modo de actualización y que de alguna manera actualiza valores inferiores a los previstos hasta ahora? Yo creo que se puede habilitar la discusión, pero no creo que sea tan fácil sacar la posición que mantiene el gobierno a rajatabla de cambiar el sistema de la noche a la mañana de esta manera, ¿no? El objetivo de actualizar por inflación en la Argentina, en una economía donde la inflación vaya bajando, puede ser un objetivo a mediano y largo plazo para poder cumplir. El problema es que justo el año que viene, cuando se prevé crecimiento del gobierno o prevé aumento de la recaudación y vos tenés la actualización de los jubilados por la ley de movilidad que va atada a uno de los ítems que es recaudación, justo el año que viene la querés cambiar, ¿no? Entonces eso tiene consecuencias concretas. O sea, yo digo que estas cosas hay que discutirlas con números en mano, y los números en mano indican que estaríamos perjudicando a los jubilados. Entonces yo no lo veo tan sencillo, así como soy optimista en la reforma tributaria y algunos aspectos del acuerdo fiscal, yo no lo veo tan optimista al tema vinculado a lo previsional, pero aparte creo que el gobierno va a tener profundos inconvenientes dentro de su misma fuerza política, claro, sí, para lograr actualmente ese acuerdo. el radicalismo. No es una cuestión que dependa de los gobernadores. Sí. Creo que hay algunos problemas dentro de la misma fuerza política para poder sostener esta idea. Ahora, si le encontramos una salida, nosotros estamos dispuestos a dialogar todo, no queremos escaparle a ninguna discusión, sabemos lo que es la responsabilidad del gobierno, tenemos sobre nuestra espalda también la responsabilidad de gobernar muchas provincias, con lo cual todo lo vamos a discutir. Si encontramos alguna salida que sin perjudicar claramente a los jubilados de la manera como se plantea, a largo plazo, a mediano plazo, busca ese objetivo de llegar a actualización por inflación, lo podemos discutir, pero cambiarlo de la noche a la mañana y generar un perjuicio como se le plantea, porque cuando se dice vamos a ahorrar 100.000 millones de pesos y contribuir con eso a paliar el déficit fiscal, digamos que quien contribuye son los jubilados, que van a dejar de percibir menos para el año que viene. La última pregunta que te quería hacer es esa, un poco apuntando al público en general, que creo que no termina de entender bien esta maraña de impuestos y cambios y reformas. Daría la impresión, y quiero saber si avalás el planteo, de que la reforma tributaria no tiene un enorme impacto en términos fiscales, es decir, el Estado no gana mucho más con esto, en todo caso es más ordenador del sistema, y que en realidad el foco de obtención de mayores fondos va a venir por el eventual ahorro que le permitiría la reforma previsional con este nuevo cálculo de actualización de jubilaciones. ¿Coincidís con este planteo? Sí, yo no creo que sea en definitiva una reforma fiscal estructural, ¿no? Digamos, para hacer una reforma estructural desde lo tributario, de lo fiscal, habría que buscar
distintas instancias de competitividad para economías regionales o para zonas del país que le faltan niveles de desarrollo. Eso no está en discusión. De hecho, cuando nosotros se lo planteamos al ministro Duhovne, que incluso trabajar con la posibilidad de compensar cargas patronales con determinados otros niveles de impuestos o tributos de acuerdo a las regiones, para darle mayor competitividad a las regiones que necesitan más desarrollo, nos planteó que en esta reforma no estaba previsto, que la competitividad se logra por infraestructura, con lo cual si nuestras provincias del norte necesitan llegar a la competitividad por infraestructura, tenemos que esperar 50 años más en la Argentina como mínimo, porque las obras que se necesitan son muy grandes. Entonces queríamos tentar las inversiones o la generación de empleo a través de incentivos mediante la reforma tributaria. Eso hubiese sido algo de fondo, no lo es un reacomodamiento como vos decís, y vinculado al ahorro o a la disminución del gasto público. Claramente creo que el gobierno tiene apostadas todas sus fichas a lo previsional, pero que tiene un costo para los jubilados muy grande. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación y seguiremos atentos a cómo se da la discusión. ¿Cuándo se empezaría a debatir la parte tributaria en comisión? Bueno, cuando convoque el oficialismo, la presidencia de las comisiones vinculadas. Pero se supone que será esta semana, ¿no? Esta semana estamos con comisiones vinculadas a temas que ya necesitan dictamen, así que yo calculo que podrá ser la semana que viene. O por ahí sí, algún día de esta semana todavía, ¿no? Pero bueno, yo no descarto que el gobierno tenga que llamar a extraordinarias para estos temas y otros más, porque no sé si vamos a llegar antes de fin de mes. Perfecto. Pablo Cosiner, diputado nacional por Salta del bloque justicialista, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego.